El canciller Marcelo Ebrard informó que a oídas de primeros ministros y altos funcionarios de otros países, resulta que en el extranjero tienen la idea de que el mexicano es delincuente y narcotraficante, de tal forma que lanzó una invitación a los estudiantes de cinematografía y a quienes se dedican a la industria a que hagan guiones que no tengan que ver con narcotraficantes. Ahí está la invitación. ¿Qué opinan sobre el tema? Bienvenidos al Caporal Explica. ¡Comenzamos! Ya llegó por quien lloraba. ¿Qué huele, mi gordo mata? Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Los 3 años de gubernatura adicional que le dieron al morenista Jaime Bonilla en Baja California está provocando desencuentros hasta dentro de mismo Morena. Pese a que el Tribunal Electoral determinó que el morenista Jaime Bonilla será gobernador por 2 años, el Congreso de Baja California reformó la Constitución estatal para que el morenista tarde 5 años en el poder. De forma express, 3 de los 5 ayuntamientos del estado aprobaron la modificación para que esta entre en vigor lo antes posible. El regalo de 3 años de gobierno al morenista ha puesto en diferentes trincheras a políticos como Tatiana Cloutier, Jacob Polensky, Cuauhtémoc Cárdenas y al mismo Andrés Manuel López Obrador. El problema de la modificación de la Constitución estatal radica en un punto, que la ciudadanía, según unos, la ciudadanía votó para que se tenga un gobernador de 2 años y no de 5. Y por el otro lado, consideran que con el resultado de la elección, pues el gobernador y los congresos pueden definir si se extiende o no el periodo. En eso radican las diferencias en torno de este tema. La votación que se hizo en el Congreso tuvo el apoyo de diputados locales del PAN, del PRI, del PT, de Morena, del Partido Transformemos y del PRD. Fueron 21 votos que avalaron el aumento de los años de gobernador, como gobernador de Jaime Bonilla. Y hubo un panista que anuló su voto y además de un diputado del partido de Baja California y 2 panistas adicionales que no asistieron a la sesión, es decir, no votaron. En favor de este aumento de años en la gobernatura, de entrada es evidente que es por parte del mismo gobernador electo, Jaime Bonilla, quien anteriormente había solicitado el aumento en 2 ocasiones distintas y finalmente el Tribunal Electoral Federal se lo rechazó. Hasta ahí había quedado. En favor ya también se pronunció Jacob Polensky. En una entrevista con Carlos Loret de Mola, dijo que el ajuste de los años obedece a la petición de la ciudadanía y considera que 2 años en el gobierno son muy pocos y quien llegue, cualquiera que llegue, con 2 años apenas se va a estar acomodando. Considera entonces que el resultado de la elección le da suficiente legitimidad al nuevo gobernador para que se amplíe a más del doble del plazo originalmente establecido. También con Carlos Loret de Mola estuvo Marco Cortés, quien le dijo que el PAN a nivel nacional ya está valorando la expulsión de los diputados panistas que votaron en favor del aumento del periodo de Jaime Bonilla al frente de la gobernatura. También el senador panista Damián Cepeda solicitó juicio político para todos los diputados locales que operaron en favor de esta modificación. Hubo un atentado contra la democracia, se votó en el Congreso lamentablemente por todos los partidos y todos igual de corruptos y corrompidos, así lo digo de manera categórica a quienes participaron en este caso. Se votó ampliar de 2 años a 5 años el tiempo que dura el gobernador recién electo, ya habiendo sido votado. Y empecemos las acciones legales contra estos diputados porque aprobaron un acto ilegal. Y mandemos el claro mensaje al país de que no estamos pensando en cambiar las reglas de la democracia en México.
De manera general, los partidos del PAN, del PRI y del PRD, tanto a nivel nacional y a nivel estatal, se han manifestado en contra de lo aprobado por sus diputados locales de Baja California. Por ejemplo, el presidente del PAN en Baja California, José Luis Obando, dijo que va a tramitar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo aprobado en el Congreso estatal. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI también emitió un comunicado en donde critica los votos de los legisladores, priistas incluidos, sobre este tema y aseguró que va a impugnar y que va a acudir a tribunales. Y el PRD informó también que va a presentar controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con una postura muy similar tenemos a Tatiana Cloutier, quien es vicecoordinadora de los diputados de Morena y ha criticado severamente precisamente la ampliación del periodo de Jaime Bonilla por considerar que Jaime Bonilla fue electo por los ciudadanos para 2 años y no para los 5 que ya le modificaron. Y lanzó el hashtag Así No en Twitter para promover precisamente esa resistencia. También se ha visto críticas por parte del Instituto Nacional Electoral, en específico por parte de la consejera Pamela San Martín, quien aseguró que el Congreso de Baja California violó el Estado de Derecho con esa ampliación del plazo. Consideró que fue una decisión anticonstitucional y que llama la atención. Ella ha sembrado una duda razonable de que la oposición haya apoyado a Morena con esta ampliación del plazo de la gubernatura. Le provocó extrañeza, por ejemplo, que el PAN haya votado en favor de que Jaime Bonilla no tarde 2, sino 5 años en el poder. También ya se pronunció al respecto el secretario de gobierno de Jaime Bonilla, digamos el segundo en el barco en el gobierno estatal, quien es Francisco Rueda. Él de entrada destaca cómo es el proceso de la aprobación de esta ley. Lo aprueban en la Cámara de Diputados estatal, se manda a las alcaldías, que son 5, se necesita la mitad, o bueno, 3 votos de 5 para que se pueda aprobar, se pueda considerar como aprobada. Se obtienen esos votos, se necesita que terminen de votar los demás, aunque ya el resultado ya no va a cambiar. Se regresa esa reforma a la Cámara de Diputados, se le avisa que las alcaldías ya votaron y posteriormente entonces el Congreso se lo manda al gobernador para que promulgue la ley. Sin embargo, ya dijo el secretario de gobierno que el gobernador actual, Kiko Vega, no va a aprobar esa modificación y que el gobierno estatal está en contra. Sin embargo, hay que destacar un punto. Este tipo de reformas a la Constitución estatal no necesitan del aval del gobernador, del titular del Ejecutivo. Si el gobernador no lo aprueba, el mismo Congreso lo puede aprobar y lo puede promulgar. Esto es lo que ha informado respecto de la postura el secretario de gobierno. Ha surgido una duda también, una polémica en torno de estas votaciones, que es precisamente que lo que mencionaba la consejera del INE, Pamela San Martín, que es de extrañar que la oposición votó en favor de darle más tiempo a Jaime Bonilla en la gubernatura y está siendo acusado, se está señalando que se trata de un acuerdo de impunidad por parte del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, en favor del gobernador actual, el panista Kiko Vega. Por eso es que los panistas le han regalado los votos para que Jaime Bonilla pueda estar más del doble de tiempo que le correspondía finalmente por ley permanecer. Hay que tener presente esta duda que queda nada más en estos señalamientos y difícilmente vamos a tener una comprobación de esto. Ya cada quien va a sacar sus juicios. Pero Cuauhtémoc Cárdenas ha sembrado también otra duda, otra polémica en torno de este tema. De entrada, Cuauhtémoc Cárdenas acusó que el Congreso ya perdió legitimidad, que la prolongación de mandatos es un atropello a la democracia y que esto forma parte de un precedente de algo que puede ocurrir a nivel federal. Traducido, en otras palabras, es que si al gobernador en el Congreso le amplían el tiempo
que va a permanecer en el cargo de 2 a 5 años, es decir, 150% más del tiempo que le correspondía, puede ocurrir fácilmente lo mismo en la Cámara de Diputados Federal y en la Cámara de Senadores, de hacer que Andrés Manuel López Obrador, en lugar de quedarse 6, se quede más años. Justo en ese tenor va la crítica y van los comentarios de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ha iniciado un movimiento de protesta, de resistencia a esta modificación a la ley en Baja California. Atención, porque este argumento está siendo utilizado también por la oposición de Andrés Manuel López Obrador en el supuesto de que así lo pueden perpetuar en la presidencia de la República. Insisto, o bueno, aclaro, preciso, sin que exista una prueba tal cual. Pero pues finalmente siembran la duda y dan argumentos para que las críticas, los cuestionamientos fluyan. ¿Qué ha dicho al respecto Andrés Manuel López Obrador? Hace 2 días, en la conferencia matutina, a pregunta expresa, decidió no pronunciarse sobre el tema. Pero este jueves le volvieron a preguntar y le mencionaron precisamente la duda ya sembrada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien entonces Andrés Manuel López Obrador respondió pues que sí mantenía el respeto de lo que se hacía en el estado de Baja California, pero que descartaba que esto ocurriera a nivel federal. Veamos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Y sobre el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pues a protestar. Está en todo su derecho. El ingeniero siempre expresa con libertad sus puntos de vista. Esa es una característica del ingeniero, buena, y siempre va a tener nuestro respeto. Es el precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo, el ingeniero Cárdenas. Entonces tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse. Todos los mexicanos, y en este caso, pues se trata de quien inició la lucha por la democratización de México, pues fue el que enfrentó a Carlos Salinas y padeció de un fraude electoral, y a partir de ahí el país se afectó mucho, pues todavía se está padeciendo de eso. ¿Usted piensa que en el Congreso Federal entonces eso no va a pasar? Digamos de que si haya una propuesta para modificar el periodo presidencial, para alargarlo, acortarlo, no va a pasar. Yo lo que creo es de que son otras circunstancias. La gente no se deja, los legisladores ya no son empleados del Ejecutivo. Antes, pues acuérdense cómo era en Baja California, que no hubo un arreglo arriba entre partidos. Bueno. O sea, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, pues ya no, eso ya no existe. O sea, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio, de transformación. Como reflexión final, destaco que finalmente Jaime Bonilla se está saliendo con la suya. Él, cuando era candidato, trató de modificar el periodo de la gubernatura ya una vez que vio que o que las encuestas le favorecían de una manera apabullante por encima de sus contrincantes. Trató de modificar la Constitución primero para permanecer 5 años en el poder y no 2, y después para subirle a 6. Se lo aprobaron originalmente a 5, pero llegaron las impugnaciones y el Tribunal Electoral Federal se lo rechazó y lo volvió a bajar a 2. Ahora el Congreso es el que le está dando esta salida y le está dando la posibilidad de que tarde 5 años en el poder. Y como podemos ver, la oposición en torno de esta resolución pues ha cambiado de rostros a nivel, y de una manera muy paradójica. A nivel estatal vemos al PAN aliado con Morena. A nivel nacional vemos al PAN chocando con Morena. Incluso vemos al PAN, al PRI y al PRD
diciendo que no están de acuerdo con lo que votaron los panistas, los priistas y los perredistas en el estado. Y vemos a un Andrés Manuel López Obrador manteniendo prudencia, manteniendo distancia de esta polémica. Incluso dentro del mismo partido, no necesariamente el mismo partido, pero debido a que Tatiana Cloutier no es morenista, pero dentro del mismo equipo de Morena en la Cámara de Diputados, pues escuchamos también puntos de vista opuestos a lo que están diciendo en sintonía el resto de los morenistas. ¿Tú qué opinas en torno de esto? ¿Crees que ahora el villano es Morena y que hay un pacto de impunidad en favor del gobernador panista actual en Baja California? ¿O en efecto, al votar los ciudadanos por Jaime Bonilla, le dio la facultad al Congreso para que le extiendan la gubernatura de 2 a 5 años? Bueno, leo tus comentarios, recuerda que son lo más importante. Muchas gracias por ver este video hasta el final, gracias por reventar el botón de like para quienes están viendo el Caporal a cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa. Vamos con el siguiente tema. El general Eduardo León Trawitz, acusado de huachicoleo cuando se encargó de la seguridad de Pemex, obtuvo un amparo para que le sean descongeladas sus cuentas bancarias. Es decir, quien fuera guarura de Enrique Peña Nieto ya puede disponer del dinero que presuntamente robó como parte del robo de hidrocarburos. ¡Ándale! Agentes inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional le ganaron un round al gobierno federal gracias a un amparo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de las protestas de policías federales. Sin embargo, algunos inconformes desconocieron al grupo de agentes que llegó a un acuerdo con el gobierno y logró obtener un amparo que suspende de manera provisional la transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional. El pasado martes 9 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la conferencia matutina que finalmente el gobierno federal había llegado a un acuerdo con los policías inconformes y que ya iba a haber una transición de Policía Federal a Guardia Nacional sin problema. Recordémoslo. Informarles que ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo, respaldo ciudadano. Y en encuestas, en mediciones, se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal. No se vio bien, sobre todo la agresión a mandos y la agresión a una mujer, más lo de las tomas de carreteras, de calles, eso no fue bien visto. En el último video que traje sobre el tema de la Guardia Nacional, dejaba, y los conflictos de la Policía Federal, dejaba en evidencia que existían varios grupos en la Policía Federal, grupos rebeldes, que no se ponían de acuerdo ni con quiénes eran sus dirigentes, ni tampoco sobre las peticiones y la manera de manifestarse. De tal forma que ya destacábamos la idea de que iba a ser difícil para el gobierno federal llegar a un acuerdo con los inconformes porque tenía muchos rostros y pues el punto y la duda, la incógnita fue no nada más en el video, sino también en la conferencia de prensa que ofreció el presidente López Obrador, fue con qué grupo
terminaron negociando y cuántas personas representan el grupo con el que el gobierno federal ya entabló negociaciones. Sin embargo, el día que hizo el anuncio el presidente fue un día más que polémico. Tuvimos la renuncia de Carlos Ursúa y también tuvimos la detención de Juan Collado. De tal forma que los reflectores estuvieron en otro tema y las diferencias en la Policía Federal pues se pasaron a segundo, tercer plano. Eso no significó que ya se acabó en efecto la rebeldía en la Policía Federal. No, esta continúa. Los principales policías federales que no están de acuerdo con las negociaciones que se han hecho con el gobierno federal están siendo representados actualmente por el abogado Enrique Carpizo, quien asegura que de entrada desconocen los acuerdos celebrados con el gobierno federal. Estos acuerdos fueron amarrados el lunes 8 de julio y anunciados por el presidente el martes 9. Son acuerdos que se hicieron en específico con la Secretaría de Seguridad Pública, de la cual depende la Policía Federal. Asegura el abogado que son más de 8,000 los elementos de la Policía Federal que están en contra de su incorporación a la Guardia Nacional o a otras instancias, en contra de la desaparición de la Policía Federal bajo las condiciones que ha anunciado el gobierno y en contra del acuerdo anunciado por la autoridad federal. Acusan que lo que les están ofreciendo actualmente es un finiquito o una liquidación, manejan ambos términos, de 3,500 pesos por policía. Y consideran que debido a que es el gobierno el que ha decidido desaparecer la Policía Federal y no los policías los que han decidido renunciar, consideran que 3,500 pesos es muy poco y necesitan una indemnización, un pago mensual prácticamente de por vida. Sin embargo, la oposición también ha buscado otras instancias para poder fortalecer sus protestas. Me refiero por oposición a estos policías rebeldes de los policías rebeldes, los que los que desconocen los acuerdos. Y curiosamente, ayer estuvieron en la Cámara de Senadores, estuvieron algunos también en la de Diputados y lograron entablar ya diálogo con legisladores de oposición. Ya encontraron eco en sus demandas con la senadora Claudia Anaya del PRI y con Xóchitl Gálvez del PAN. Y aseguran los representados por el abogado Enrique Carpizo que fueron sensibles al escuchar las demandas de estos policías. Es más, hoy, 11 de julio, el abogado se encuentra afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esperando el arribo del ombudsman para que lo atiendan y finalmente también exponerle sus quejas. Está buscando el respaldo de otras instancias para hacer más presión al gobierno federal. Y todavía, al momento en que estoy grabando, el ombudsman no ha llegado a las instalaciones, por lo tanto, el abogado no ha sido recibido. Pero durante su estancia, durante su permanencia en el inmueble, ha asegurado que actualmente o que hace unas horas ingresaron comandos a las instalaciones del centro de mando de Iztapalapa, en donde se concentran la principal manifestación de los policías inconformes. Han llegado agentes a sustraer, a llevarse a tomar las armas que había allí. De entrada, esto lo dijo el abogado para dos motivos. Uno, deslindar a los que se están manifestando, a los policías inconformes, con la sustracción, no sabemos si es robo o qué, pero con la sustracción de las armas, y también pues para encender alertas y decir algo está ocurriendo en torno de esta manifestación y del actuar del gobierno federal. Obviamente, esta información no ha sido confirmada por el gobierno federal. Obviamente, se trata nada más de un dicho del abogado, pero que abona en toda esta polémica como parte de la resistencia de estos grupos de agentes. Respecto del amparo. El amparo fue interpuesto por los policías inconformes y lo que señala este amparo es que se suspende temporalmente la transferencia de policías federales hacia la Guardia Nacional. Temporalmente. Al respecto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública
aseguran que aunque es esta suspensión temporal, no va a funcionar o les permite seguir trabajando en el proceso de información a los agentes sobre pues cómo va a hacer la transición de una instancia a otra. No lo consideran como un obstáculo, es cuestión de tiempo de que se desahoguen todo el litigio para que pues finalmente se haga el traspaso. Por lo tanto, las mesas de información continúan como lo han estado compartiendo precisamente desde las cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, que todo marcha con normalidad sobre o en cuanto a los policías que sí estuvieron inconformes, pero que ya aceptaron finalmente el acuerdo con el gobierno federal. Ha sido lanzado en las últimas horas un anuncio por parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Esta asociación concentra a varias empresas que ofrecen seguridad privada a cualquier persona que lo solicite y han asegurado que están dispuestos a contratar a esos policías federales que no quieran sumarse a otras instancias del gobierno con el objetivo de que pues no se vayan a la delincuencia organizada. Así lo han señalado. Y dos, pues finalmente ellos poder tener gente capacitada ya o con la capacitación que recibieron como parte de ser policías federales. Ahí está la invitación, una oportunidad más, pero que significa ya no tener ninguna relación con el gobierno federal. Como reflexión final, destaco, ya lo advertíamos, que había varios grupos, tenía varias caras esta manifestación de policías, que iba a ser difícil para el gobierno federal saber con quién negociar y unificar las voces, unificar las protestas. Hasta el momento no sabemos finalmente con quién negoció el gobierno federal y cuántas personas representan ese grupo que ya entró en un acuerdo con el gobierno federal. Y en cuanto a los rebeldes, a los que desconocen esta negociación, al menos sabemos que son representados por el abogado Enrique Carpizo, pero aunque él habla de números de policías, no sabemos si en efecto son esos 8,000, o son 100, o son 50, o son 2. Las protestas, las resistencias continúan, estaremos muy al tanto finalmente de cómo se agotan todas estas resistencias desde la Policía Federal y cómo transcurre esta suspensión temporal del traspaso de agentes de la Policía Federal a la Guardia Nacional. ¿Qué opinas en torno de todo esto que está ocurriendo en la Policía Federal? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, a quienes están viendo el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa. Vámonos con el siguiente tema. Mañana vence el plazo fijado por la CNDH para que el presidente Andrés Manuel López Obrador informe si reconocerá o no oficialmente la recomendación por la desaparición de las estancias infantiles. Y para ponerle sabor al tema, hoy la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, le pidió al presidente atender todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que entienda que la comisión funciona como contrapeso del poder. Así los jaloneos entre la presidencia, la CNDH y la diputada. Una red de sobornos por el gobierno de Chihuahua, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto volvió a ser revivida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte decidió atraer la revisión de unos amparos interpuestos por el gobierno de Chihuahua en torno de una acusación en contra de Alejandro Gutiérrez, de proceder la revisión y de considerar que se tiene que reabrir la investigación. Esta podría terminar con investigaciones directas hacia Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y los que se sumen. La acusación y la investigación de este tema es bastante larga y tenemos que irnos hacia varios meses atrás para entender la importancia de la determinación de la Suprema Corte de Justicia. De entrada, hablamos de aquel momento de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando los protagonistas eran él como presidente de la República, Alberto Elías Beltrán, quien era encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Luis Videgaray, cuando fue secretario de Hacienda,
Manlio Fabio Beltrones cuando fue dirigente del PRI a nivel nacional, Alejandro Gutiérrez cuando fue secretario general también del PRI y cuando César Duarte era gobernador de Chihuahua. En aquella ocasión, según acusaciones del gobierno actual de Chihuahua, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, envió recursos al gobierno de Chihuahua, entonces a cargo de César Duarte, pero en el camino el PRI jalaba esos recursos y los empleaba para las campañas electorales. En eso radica precisamente la acusación de desvío de recursos, en donde los protagonistas eran el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de César Duarte y el partido tricolor. Y estaban, según las acusaciones, pues todos coludidos y con conocimiento de estos desvíos orquestados. Desvíos calculados en 250 millones de pesos. Cuando Javier Corral llegó a la gobernatura, inició una investigación precisamente por estos recursos que nomás nunca llegaron al gobierno de Chihuahua. Como estaba investigando, la investigación comenzó por el lado de Alejandro Gutiérrez, quien fue secretario general adjunto del PRI cuando ocurrieron esos movimientos. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió quitarle la investigación al gobierno de Chihuahua, al gobierno de Javier Corral. Mucho se dijo que en realidad era por la preocupación de que si le seguía investigando, pues obviamente iba a llegar a las altas esferas del PRI y de la administración de Peña Nieto hasta él mismo. De tal forma que decide quitarle la investigación al gobierno de Chihuahua para que sea ya no la Fiscalía Chihuahuense, sino la Procuraduría General de la República la que esté a cargo de estas investigaciones. Atrajo el caso finalmente y lo que justificó para quitarle la investigación fue que el delito fue planeado en la Ciudad de México y por lo tanto es de competencia federal. Ante este argumento se le ha criticado mucho que los delitos no se investigan en el lugar donde fueron planeados, sino en el lugar en donde fueron cometidos. Pero bueno, esa fue el argumento por parte de las autoridades federales. Y también acusaron que los recursos desaparecidos, los que no aparecían, eran recursos que habían salido del gobierno federal. Pero según la Auditoría Superior de la Federación, en realidad eran recursos locales. De tal forma que ya cuando logra atraer la investigación, logra quedarse la Procuraduría General de la República, la investigación, cuando estaba al frente de la Procuraduría Alberto Elías Beltrán, la Procuraduría decide desistirse de los 21 cargos que se le habían imputado por este movimiento irregular, 21 cargos que había formulado originalmente la Fiscalía de Chihuahua, pero como lo atrajo la PGR, dijo, ¿saben qué? La conclusión es que no tuve la información suficiente para poder hacer las denuncias bien, entonces ya, ahí muere y ya no continuaron. Acusó que el gobierno de Chihuahua no le dio toda la información que le pidió para poder formular las denuncias correspondientes, por lo tanto, ahí murió el tema. Era una paradoja porque en realidad la investigación inició en Chihuahua, por autoridades de Chihuahua y terminó en manos de la Procuraduría acusando al gobierno de Chihuahua de no haber contribuido en ello. Así terminó la historia con esta paradoja, pero además el gobierno de Chihuahua quiso mantener vivas las investigaciones, diciendo que mejor se regresara esa investigación, que la recuperara la Fiscalía de Chihuahua para que dieran continuidad a las investigaciones, acusando el gobierno de Chihuahua que es víctima de este desfalco. Sin embargo, le fue negada esta atribución porque consideraron que una persona moral, que en este caso es el gobierno de Chihuahua, no puede ser declarada víctima. Después de esto llegó la sentencia y pues resultó ser inocente, en realidad una sentencia de algo que finalmente nunca nunca prosperó, pero determinaron que Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto del PRI en su momento, pues era inocente de todo esto y que pues queda impune la desaparición de esos 250 millones de pesos. El gobierno de Chihuahua lo que hizo entonces fue interponer 2 amparos, uno para que la autoridad reconozca al gobierno como víctima
y 2, por un amparo en contra de la PGR que decidió desistirse de las 21 acusaciones. Esos 2 amparos finalmente fueron avanzando, fueron prosperando. A la par, el gobierno de Chihuahua inició un proceso en contra de Alejandro Gutiérrez, pero por otros delitos, por otros tipos de desvíos que ya no eran de competencia de la PGR, y logró que tuviera una sentencia Alejandro Gutiérrez. Y los amparos finalmente fueron promovidos por el gobierno de Chihuahua, llegaron a los colegiados de circuito. Resulta que ayer en los colegiados de circuito dijeron que el tema es tan importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que estar enterada y tiene que ser quien emita las resoluciones de si admite los amparos presentados o solicitados por el gobierno de Chihuahua o no. Es por eso que esta resolución o este tema lo atrae la Suprema Corte de Justicia. El caso de toda esta ola de corrupción que hay detrás llega hasta el nivel más alto del Poder Judicial, pues veremos ahora qué es lo que resuelven. Con la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe la posibilidad, la esperanza de que se reactive toda la investigación y de que se siga ese hilo conductor que llega a todos los protagonistas de los que ya les platiqué. Y también el reto está en ver si una persona moral puede ser considerada como víctima, además de que puede enfrentar ciertas resistencias debido a que la Suprema Corte va a revisar algo que ya fue juzgado, algo que ya quedó en que no iba a dar más. Allí pueden estar las resistencias de los ministros por decir ya no tiene caso volver a reactivarlo. Como reflexión final, destaco que se abre una posibilidad de que se investigue una gran serie de desvíos de recursos hechos durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, que involucra al gobierno federal y al PRI. Pero es una posibilidad. Ya hace meses hubo un enfrentamiento entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con Luis María Aguilar, con el ministro Luis María Aguilar, por considerar que la Suprema Corte o el Poder Judicial en general, estaba protegiendo al gobierno de Peña Nieto precisamente en torno a estas investigaciones. Vuelve a llegar a la Suprema Corte este tema y pues ya veremos si se abre otro frente en contra de Enrique Peña Nieto, que recordemos ya van varios. El de Emilio Lozoya, quien está señalando a Peña Nieto, el de Javier Duarte, quien está señalando a Peña Nieto, y ahora veremos si también por el caso de César Duarte se voltean las miradas hacia Enrique Peña Nieto. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra. En tanto, muchas gracias por reventar el botón de like, por ver este video hasta el final. Gracias a quienes ven tanto el Caporal a Cucharadas como la transmisión completa. En verdad, gracias. Y como siempre, a reventar el botón de like.